Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los instrumentos que Dios usa para realizar milagros. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, podemos ver los muchos milagros que Dios realizó. A través de esto, podemos darnos cuenta de su gran poder, su omnipotente voluntad y su insuperable autoridad. Cada vez que somos testigos de estos milagros, se nos recuerda el gran poder de Dios. Nos asombramos tanto de ver los acontecimientos llevados a cabo por el poder de Dios, que gritamos de alegría, y tenemos una mayor esperanza de que si creemos en Dios, seremos parte de tales acontecimientos y resultados maravillosos. No podemos hablar de los instrumentos que Dios usó al realizar diversos milagros sin hablar de la vara de Moisés, ¿no es así? La vara de Moisés se usó para dividir el Mar Rojo y otras innumerables obras que Dios realizó ante Faraón, rey de Egipto. Además, la quijada de un asno de la historia de Sansón, en la que derrotó a más de 1000 filisteos, también puede considerarse un instrumento milagroso de Dios. Entonces, ¿qué hay de la tea y la trompeta de Gedeón, que Dios usó para guiar a 300 hombres a la victoria contra el enorme ejército madianita? También fueron instrumentos que Dios usó para realizar estos asombrosos milagros. Hay más. En el Nuevo Testamento, la red de Pedro fue el instrumento que Dios usó para realizar un milagro. Pedro trabajó duro toda la noche, pero no había pescado ni un solo pez. Sin embargo, Dios usó su red como un instrumento que realizaría un milagro, que le permitiría pescar una enorme cantidad de peces, lo suficiente para llenar 2 barcas. Aún hay más. El río Jordán fue un instrumento con el que Dios realizó el milagro de sanar la lepra de Naamán. En resumen, podemos ver cómo Dios usa varios instrumentos para realizar milagros a través de estos pocos ejemplos en la Biblia. Además, podemos encontrar aún más registros históricos de esto en toda la Biblia. Hay un factor común entre los instrumentos que Dios usa para realizar milagros. Hoy, veamos los testimonios de la Biblia para confirmar que nosotros también podemos convertirnos en los instrumentos que Dios usa para realizar sus milagros. Primero, vayamos a Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre nos proporciona un instrumento a través del cual se pueden realizar milagros. Él prometió, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me aseguraré de que nunca falles ni seas derrotado. Dios nos concede esta buena noticia llena de esperanza a través del profeta Isaías. Hoy, a través de las palabras de Dios, averigüemos cuál es el común denominador entre los instrumentos que Dios usa para realizar milagros y cuándo se revelarán sus roles y funciones. Por favor, consideren lo siguiente. ¿Qué tienen en común todos estos instrumentos? ¿Cuál es el requisito de Dios para que un instrumento sea usado para realizar milagros maravillosos? Veamos Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Según el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 15 al 16, hace 3500 años, la vara de Moisés se utilizó como instrumento de Dios para realizar milagros. ¿Qué fue lo que permitió que se produzca este acontecimiento? Pensemos en ello detenidamente y pasemos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Veamos el libro de Jueces capítulo 7, versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Gedeón levantó la antorcha y la trompeta, y se escuchó su sonido. El ejército madianita era bastante fuerte y tenía muchas buenas armas. Sin embargo, podemos ver cómo se produjo este gran milagro. Ellos se enfrentaron entre sí con sus espadas y murieron decenas de personas. ¿Qué hizo que la antorcha y la trompeta de Gedeón realizaran un milagro tan grande? A continuación, pasemos a Lucas, capítulo 5. Ya sea en la época del Antiguo o del Nuevo Testamento, ¿cómo ocurrieron estos acontecimientos? Pensemos en esto cuidadosamente y pasemos a Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón es Pedro, por consiguiente, la cual era de Simón significa la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». ¿Qué permitió que este acontecimiento también tuviera lugar? Veamos el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5. Veamos Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Aunque otros aspectos de la vida de Naamán iban bien, él padecía lepra. Por eso, buscó al profeta Eliseo. No obstante, Eliseo no salió a recibirlo, y solo envió un mensajero para decirle, «Lávate 7 veces en el río Jordán».
Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. La lepra era imposible de curar con los medicamentos disponibles en aquella época. Sin embargo, su carne quedó limpia al lavar su cuerpo 7 veces en el río Jordán. Dios usó el río Jordán como un instrumento para realizar la destacada obra de sanar a Naamán. A través de la Biblia, podemos ver cómo se utilizaron estos instrumentos para realizar los milagros de Dios en todas las épocas. Al leer todos estos versículos, podrán darse cuenta de que todos estos instrumentos tienen una cosa en común. Pasemos al capítulo 15 de Jueces, capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Sansón era juez cuando los israelitas fueron oprimidos por los filisteos. Él derrotó a 1000 enemigos filisteos con solo la quijada de un asno. Esto está escrito en Jueces, capítulo 15. Piensen en la vara de Moisés, la quijada de asno que utilizó Sansón, la tea y la trompeta de Gedeón, la red de Pedro y el río Jordán que curó la lepra de Naamán. ¿Qué fueron todas estas cosas? Fueron usadas como instrumentos para realizar milagros. Veamos el capítulo 2 de Juan. Juan, capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Consideren el milagro del agua que se convirtió en vino, y el milagro en el que los 300 hombres de Gedeón derrotaron al ejército madianita de 135,000 soldados. ¿Qué hay del momento en el que Pedro trabajó duro toda la noche, pero no pudo pescar nada? Jesús dijo, boga mar adentro y echad las redes. Cuando Pedro lo hizo, pescó una gran cantidad de peces. Además, ¿qué sucedió cuando Naamán fue sanado al zambullirse en el río Jordán y en el momento en que Moisés usó su vara para dividir el Mar Rojo? Hemos reflexionado sobre estos asombrosos acontecimientos en los que se manifestó el gran poder de Dios, comenzando con la época de Moisés. Como mencioné antes, todos estos instrumentos que se utilizaron para realizar estos milagros tienen una cosa en común. ¿Qué tienen en común?
¿Cuándo se hicieron realidad estos milagros? ¿Y en qué momento ocurrieron? Si prestan mucha atención a la Biblia, todos estos milagros ocurrieron cuando ellos obedecieron la palabra de Dios. Todo sucedió cuando obedecieron la palabra de Dios. Cuando no obedecían la palabra de Dios, no podían producirse milagros. No podemos olvidar la historia de la derrota de Jericó, cuando conquistaron por primera vez la tierra de Canaán. Lo mismo sucedió con Jericó. Cuando el pueblo obedeció de forma unánime la palabra de Dios y la puso en práctica, comenzó a tener lugar todo el poder de estos milagros. Todo comenzó a cambiar hacia un sistema que produjo resultados milagrosos para los israelitas, hasta el momento en que se apretó el botón de obediencia. Todas las condiciones y entornos eran completamente desfavorables para los israelitas. Sin embargo, cuando se activó el botón de obediencia, los inimaginables resultados de estos milagros, que nadie había visto, comenzaron a ocurrir para los israelitas. Finalmente, recibieron la gloria de la victoria. Dios dijo: prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando miramos esta obra, es realmente un milagro. Muchas religiones ya han tomado el control de los corazones de las personas en el mundo, y algunos países tienen un sistema que ya rechaza el cristianismo. ¿Cómo se puede predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Cuando Dios dice: vayan y prediquen a todas las naciones, ¿qué debemos hacer para llevarlo a cabo? Mientras obedezcamos las palabras de Dios y prediquemos el Evangelio, se realizarán milagros y se desarrollarán fenómenos sin precedentes ante nuestros propios ojos. Al ver la historia del río Jordán que curó a Naamán, la historia de Josué que destruyó a Jericó, y la historia de Gedeón que derrotó al ejército madianita de 135,000 soldados, Dios usó los instrumentos para realizar milagros cuando obedecieron absolutamente su palabra. En este caso, sería apropiado utilizar la expresión absolutamente. Cuando obedecieron absolutamente, se hicieron realidad las cosas que estaban más allá de su imaginación y expectativa. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14, Dios describió a los últimos santos que serán redimidos de entre los de la tierra como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando el versículo dice, siguen al Cordero por donde quiera que va, quiere decir que hacen lo que el Cordero les dice que hagan, ¿no es así? ¿No significa esto que tienen la fe, que está decidida a obedecer absolutamente? Por tanto, ¿cuál es el resultado de su batalla espiritual? Y el que lo montaba salió venciendo y para vencer. Se les dará este tipo de resultado. Veamos el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que conocen correctamente la voluntad de Dios y siguen sus enseñanzas, siempre cabalgarán para ganar muchas batallas y obtener la victoria. ¿Qué actitud de fe tienen para que Dios realice tales milagros por ellos? Encontremos la respuesta yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No hay condición alguna para el término donde quiera. No importa si hay un camino accidentado o un camino liso, un camino estrecho o uno ancho, un camino cuesta arriba o un camino cuesta abajo. Está escrito en la Biblia: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ya que estas personas pertenecen al Cordero, donde quiera que Dios los guíe, siempre confían en la poderosa palabra de Dios y no en su propia insistencia y obstinación. Ya que obedecen la palabra de Dios, pueden seguirlo por donde quiera que Él los guíe. ¿No es así? Según el testimonio de la Biblia, ¿qué debemos hacer si queremos ver cumplido el milagro del asombroso plan de salvación de Dios? Debemos mantener siempre la actitud de fe, de seguir al Cordero, por donde quiera que nos guía, con absoluta obediencia a su palabra. Pasemos a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer, ¿a qué es mejor? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, en otras palabras, la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Rechazar la palabra de Dios significa desobedecer su palabra, ¿no es así? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel amaba mucho a Saúl. Su corazón se quebró cuando tuvo que entregar este mensaje al rey Saúl. El profeta Samuel fue quien ungió al rey Saúl según la voluntad de Dios, ¿no es verdad? Cuando Samuel vino a anunciar la voluntad de Dios a Saúl, dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué elegiste desobedecer? Estoy muy decepcionado. Luego, enfatizó una vez más: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel nos dejó este mensaje para enseñarnos una valiosa lección. Como saben bien, a través de los capítulos 3 y 4 de Hebreos, Dios también hizo un juramento diciendo: el que no obedece nunca entrará en Canaán. Ellos nunca entrarán en mi reposo. Nos declaró su inquebrantable voluntad. Hermanos, ¿no quieren ver los asombrosos milagros que Dios realiza? Si quieren ver grandes milagros, es absolutamente necesario que siempre tengan un 100% de obediencia y fe en la palabra de Dios.
Por donde quiera que nos guíen Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu Santo y la esposa, obedezcamos sus enseñanzas y lecciones. Ni uno solo debería ser desobediente como Saúl. Obedezcamos la palabra de Dios para completar el Evangelio y recibir una gran bienvenida en el eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.